Buenos días. Buenos días. Gracias, Kelo. ¿Cómo andan en esta mañana? Bueno, como dijo Ezequiel, dice que anda bien. Estamos un poco menguados por el tema de las vacaciones y otras situaciones. Pero bueno, como introdujo Matías, vamos a estar viendo a lo largo de este periodo de vacaciones a 12 hombres comunes que tuvieron un contacto estrecho, si se puede usar la palabra, con la persona del Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo esa relación fue cambiando de hombres comunes a hombres que después trascendieron y hasta el día de hoy son de ejemplo a través de lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, hoy nos toca ver a Pedro, el apóstol impetuoso, le pusimos como título. Y yo le voy a pedir no sé si hay un micrófono, el spray, a ver, Kelo, si vos podés comenzar orando y arrancamos con el estudio. Dios, en esta mañana queremos pedirte de tu ayuda, de tu sabiduría y también, Señor, de que nos ayudes a poder entender tu palabra y que podamos realmente, Señor, examinar nuestro corazón, escarbar, Señor, en lo más profundo y permitir, Señor, que vos puedas quitar cosas, que puedas exhortarnos, Señor, y también modificar nuestros hábitos, Señor, nuestras actitudes, nuestro carácter para poder ser transformados por ella y de esa manera caminar en luz, caminar en la verdad, Señor, y ser de testimonio acá en la tierra. Te damos muchas gracias, bendecí tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos conocen o han escuchado hablar de Pedro o Simón? A ver, levanten la mano. La mayoría, algunos sí, algunos no. Vos, Marco, nunca hasta ahora, tímido así. Y si yo les pregunto, a ver, ya que escucharon hablar, ¿de qué hechos se acuerdan que escucharon hablar o leyeron en la palabra de Dios? ¿Cómo? La negación a Cristo. ¿Qué más? Gise, te veo con ganas de querer decir algo, pero... ¿Cuál? No te acordás de ninguna. Vamos otro. Que le dijo a Cristo que era el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver a un Simón Pedro que por momentos, y vamos a ver la razón, tiene como lleno del Espíritu Santo muy buenas cosas, ¿sí? Y seguido por la carne, a veces, digamos, de alguna manera se la manda, ¿no? Y ahí se ve que Simón era un nombre muy común en la época, porque vamos a ver en la palabra de Dios que está Simón, el Pedro del que vamos a hablar, Simón, un medio hermano de Jesús, y dice que Jesús también estuvo comiendo en la casa de Simón el leproso. Pero vamos al punto donde tiene el encuentro con Jesús. Y dice Lucas 6:14, y ahí Juli es muy cortito. Dice Lucas, Simón, al que también llamó Pedro. Y ahí como que Jesús le pone, si se quiere, un apodo. No le cambia el nombre, sino que le pone Simón, le pone Pedro. Dice la palabra de Dios ahí, Simón, a quien también llamó Pedro. Y ahora, Julio, buscame Juan 1:42, que yo les voy adelantando, dice así: y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahí le hace una alusión la palabra a roca, a piedra. Y lo que vamos a ver es que, ¿vieron? Yo me hacía la imagen, y está seguro que todos dicen que sí. ¿Cuántos han visto al Chavo? Al Chavo el 8 es en México, ¿sí? La mayoría lo conocen. Vos, Edgardo, decís que no lo conocés. Yo creo que sí es de tu época, así que no mintas. ¿Vieron cuando Kiko se equivocaba? La mamá le decía Federico, y si no era Kiko. Y acá vamos a ver que creo que cabe la ilustración. Vamos a ver, así como un poco de referencias, que cuando se refiere en la palabra de Dios y dice Simón,
es por ahí que Pedro todavía está con esa antigua naturaleza, esa forma humana que él tenía de resolver las situaciones. Y vamos a ver cuando dice Simón Pedro, que de alguna manera esto que decía Ezequiel, ¿no? Cuando él declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No nos vamos a tener en eso, pero si después quieren, busquen versículos y van a ver esta asociación de la diferencia entre cuando de alguna manera empieza diciendo Simón y cuando se dice Simón Pedro o Pedro. Ahí este apóstol, esta persona que era impetuoso, a veces cambiante, en razón a lo que les decía, a veces actuaba impulsivamente, sin pensar. Un apóstol que vamos a ir a ver, y en esto voy a tener que yo ir leyendo, o me ayudan con la lectura en algún celular, que aprendió que después de un gran éxito puede venir una gran y aplastante y humillante derrota. Como decíamos ahí en Mateo 16, que hacía alusión a Ezequiel, él declara, cuando preguntan, siempre era el primero en responder o el primero en preguntar, y cuando Jesús dice quién es él, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahí en el mismo capítulo, versículos más abajo, en Mateo 16, versículo 23, ¿qué es lo que pasa? Dice que es el único que Jesús llamó Satanás, porque le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Ahí, humanamente, Pedro estaba tratando de, cuando Jesús habla de que le tiene que atravesar la cruz, que está en su camino, pasar por esa situación, Pedro, con una buena intención, pero humanamente le dice que tal cosa no la contesta, que pase de él esta situación. Y vemos que en un mismo capítulo de la palabra de Dios, él hace una gran declaración. Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahí, 5 versículos más abajo, dice, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Y este es el Pedro que estamos conociendo. El Pedro que está en un momento, tal vez, como dicen los jóvenes, en la cresta de la ola, y en otros está en el subsuelo debajo, porque muchas veces, y esto le sirvió para ir aprendiendo, ¿sí? Que muchas veces, con buenas intenciones, pero humanamente, queriendo hacer algo bueno, nos equivocamos, pero lleno del Espíritu Santo, Él va viendo que tiene que estar sometido debajo de la voluntad de Dios en este camino para que le haga de Él. Pero vamos a detener en 6 características o cualidades que fueron desarrolladas en el carácter de Pedro. ¿Sí? Cómo Dios va transformando eso. Cómo a través de Jesús se va cumpliendo este propósito, y después podemos ver que fue uno de los grandes apóstoles, los que inició la iglesia primitiva, un gran predicador, ¿sí? Y un hombre lleno de valor que enfrentó situaciones de la forma correcta, donde Dios salió glorificado. Entonces ahí acompáñenme a Mateo 17:24 y vamos a ver la primera cualidad del carácter que es transformado: la sumisión. Pedro, por lo general, o Simón Pedro, no tenía como cualidad natural someterse. Siempre era el impetuoso, el que quería ir adelante, el que actuaba sin pensar. Y ahí en la situación que se desarrolla en Mateo 17:24, dice que vinieron a Pedro, no sé si se acuerdan, los cobradores de impuestos. Es una historia que encierra algo muy lindo, pero nos vamos a detener en el aprendizaje que logra Pedro. Dice que vinieron a Jesús y cobraban unos impuestos por el mantenimiento del templo.
Y Pedro dice que sí, que Jesús lo iba a pagar, pero surge una duda. Siendo el Hijo de Dios, ¿tenía el deber de pagarlo? Y dice que Jesús, conociendo lo que Pedro y el resto que lo rodeaba estaba pensando, le dice que sí lo va a pagar para no ser de tropiezo a los que lo seguían, a los que lo estaban viendo. Y de una forma muy particular, ¿qué le dice? Que vaya. ¿La conocen la historia? Yo las cuento. Que vaya y pesque un pez, ese pez va a tener en la boca una moneda que alcanzaba para pagar los impuestos de Jesús y los impuestos de Pedro. ¿Y qué quiso el Señor enseñarle? Que después Pedro lo va a transmitir en su primera carta. En 1 Pedro 2:13, del 13 al 18 no lo vamos a leer, pero dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Pedro aprendió la sumisión, y en este punto en particular, la sumisión a las autoridades. Y ustedes me van a decir, pero esas autoridades no son iguales que las autoridades de ahora, ¿sí? Porque ahora las autoridades que nos gobiernan tienen un montón de cosas malas por las cuales yo no me tengo que someter, ¿sí? Porque son cosas que inclusive van en contra de Dios. Y estos de los cuales se habla las autoridades de ese momento eran gente buena, que hacía el bien, y que era gente que todo lo que hacía le agradaba a Dios. ¿Es así? No, de ninguna manera, ¿sí? Tanto si hablamos de los que cuidaban el templo, Jesús se cansó de alguna manera de mostrar cómo era su corazón, las cosas malas que hacían, ¿sí? Y cómo estaba su corazón delante de Dios, y eran en teoría los religiosos, el Sanedrín y todos los dignos de respeto, entre comillas. Y si hablamos de las autoridades que gobernaban, que eran los romanos, también unos lindos bebés de pecho ahí, que quemaban gente, la tiraban los cristianos a los leones, que hacían un montón de cosas totalmente irreproducibles en este momento. Entonces, vemos que lo que Jesús le trata de enseñar, y lo que Pedro después nos deja en su carta, es decir, que si lo miramos desde lo humano, los que nos gobiernan no tienen a veces la autoridad para que nosotros nos sometamos, la autoridad espiritual, pero la palabra de Dios nos manda que sí tiene que ser así, que nosotros nos tenemos que someter. Y no estoy hablando de hacer las cosas que vayan en contra de lo que Dios dice, sino estoy hablando de esto, por ejemplo, lo que acá Jesús le enseña a Pedro: pagar los impuestos. Hacer cosas que para los que nos rodean entiendan y vean, ¿sí? Que nosotros hacemos lo que Dios nos dice, ¿sí? Y somos de ejemplo al resto, porque no se me ocurre a mí, está acá en la palabra de Dios. Entonces vemos esa sumisión. Vamos a ver en segundo lugar la sujeción. Muchos de nosotros luchamos con cólera, seguramente solo algunos, no todos, enojo, pasiones desordenadas. Y vamos a ver que Pedro, en especial o en general, o en lo que vamos a detenernos, ¿se acuerdan cuando van a orar y aparecen los soldados ahí en Getsemaní? ¿Qué es lo primero que hace Pedro cuando aparecen los soldados que venían a buscar a Jesús? Impulsivamente le corta la oreja a Malco, ¿sí? Ahí impulsivamente, sin pensarlo, agarra y sale y ¡prac! ¿Y qué el Señor qué hace? Le llama la atención y de alguna manera dice: ya vengo hablando un montón de tiempo sobre esto, de que esto me tiene que acontecer. Y creo que ahí Pedro aprende la lección, porque después nos va a escribir en 1 Pedro 2:21 al 23: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Y ahí él empieza a ver el propósito de Dios en la vida, de lo que fue la vida de Jesús. Y creo que con el tiempo
cuando Jesús es crucificado y todo, él entiende realmente lo que las palabras que Jesús les decía, porque es difícil. Yo también digo, no me quiero poner en el lugar de juzgarlo y decir todo lo que hacía estaba mal, todo lo que hacía de su mejor intención, de su humanidad, trataba de alguna manera, por el aprecio que le tenía a Jesús, de que las cosas cambiaran, de que no le pasaran esas cosas graves que le tenían que pasar. Creo que con el tiempo él entendió, y por eso nos deja estas palabras que dice que como Cristo pasó por lo que tenía que pasar, nos toca a nosotros pasar por lo que nos toca pasar y someternos a esa voluntad, a esa soberanía de este Dios que conocemos y tenemos, que tiene el control de todo. Yo pensaba en eso, y digo que en esto se puede sacar un montón de lecciones, cómo Jesús muestra su soberanía, ¿sí? y el conocimiento de todo, para decirle, como veíamos en la parte anterior, que iba a encontrar un pez que tenía una moneda en la boca. Eso a mí me explota la cabeza. Hasta dónde llegaba el conocimiento de Jesús, cómo demostraba ser Dios acá en la tierra. Y cómo Pedro todas esas lecciones le van calando en el corazón y va aprendiendo. Y puede terminar escribiendo esto que dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Y vamos a ver que él después de su camino padece y toma la cruz y sigue en pos de lo que había sido llamado. Vamos a ver también que aprendió la humildad. Ahí en Mateo 26, 31 al 33, el Señor le dice, nos volvemos un poco para atrás y le dice que le toca pasar esto de la cruz, ¿no? Y que de alguna manera todos se van a alejar de él. Y entonces Pedro dice, ahí salta primero como todos, y dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti, Señor. Estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ahí sale el aguerrido, el que quiere figurar, el que quiere ser el mejor que todos. Dice: Señor, si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. ¿Y qué pasó después? Lo negó 3 veces. Dice que hasta maldijo, que no tenía nada que ver con ese Señor, que no tenía nada que ver. Y vieron esa humanidad de Simón ahí, queriendo figurar, queriendo: yo no te voy a dejar, yo te voy a hacer hasta el fin del mundo, yo voy a hacer aquello. Y ahí un poquito tiempo después viene la negación. Pero la gran lección que aprende, porque después nos va a decir en Primera de Pedro 5 a 6, porque acá resalta el orgullo de Pedro, cosa que ninguno de nosotros lo tiene presente, el orgullo en nuestra vida, ¿no es cierto? Todos somos humildes, siervos, que nos sometemos y de ninguna manera esa palabra ni siquiera figura en nuestro vocabulario. Vemos el orgullo de Pedro saltando diciendo: yo te sigo a todos lados, pero después vemos el consejo de Pedro ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Vieron? Algo hago un paréntesis, que me sorprendía, era ver esto. Este hombre común, que hoy se recuerda como el apóstol Pedro, pero este hombre común, como cualquiera de nosotros, que frente a cada lección que le tocó vivir, cada situación que él enfrentó, como esta, de sacar chapa, decir: yo te sigo a todos lados, y después es cuando lo apuran un poquito a negar al Señor Jesús. Pero como la obra transformadora del Señor va a mostrar ahí, cuando él está escribiendo sus epístolas, decir: ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios. O sea, un hombre orgulloso, impetuoso, que quería en todo ser una persona que figuraba, termina entendiendo con el proceso que Dios usó, aprender a ser humilde, aprender a someterse, a estar sujeto, ¿sí?
avanzamos y a servir con amor. Y ahí dicen que cuando está todo listo, se reúnen para la última cena, que era lo que recordamos. Había un hecho, ¿no? Algo que es un formalismo, que tenía que haber una persona que cuando llegaran ahí, vamos a leer en Juan capítulo 13, de 4 a 5, pero yo se los relato. Llegan todos y había un hecho que se hacía, que era lavarse los pies. ¿Sí? Había un siervo que generalmente lo recibía. Creo que muchas veces se ha dicho de acá adelante que era porque andaban en sandalias, todos sucios, y generalmente en esa parte del continente se sientan muy, digamos, voy a desmitificar algo, la última cena esa que está pintada, que está famosa, creo que es Da Vinci que la pintó, o no sé quién, que sale una mesa como muy mesa, no era así, porque estamos en un espacio donde se sentaban alrededor, casi arrollados en cuclillas, y por eso se lavaban los pies. Si no está la persona que lava los pies, ninguno tampoco se animó. Y el Señor Jesús dice que se toma la toalla, se ciñe y dice que les va a lavar los pies. ¿Y quién aparece ahí? Pedro. No, Señor, vos no me vas a lavar los pies a mí, ¿cómo vos? Y Jesús le trata de explicar que le está tratando de enseñar algo que tiene que ver con una limpieza espiritual. Y dice, sí, Señor, lava la cabeza, los pies, las manos. ¿Sabes? Esa persona que pasaba de un lado al otro, ¿no? Y ahí Jesús le da una gran enseñanza, y versículos más adelante va a decir, ahí en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Y Pedro va a sacar una lección y va a terminar escribiendo en Primera de Pedro 4:8, dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y acá habla, a ver, no quiero generar confusión. El que quita el pecado es Jesús. Y ya la otra vez les conté mi testimonio de que un día entendí que Jesús era el único que podía limpiar mi corazón. El hombre justo y santo y perfecto, que fue lo que recordamos en este momento. O sea, este hecho no tiene ningún, el hecho de compartir la copa, compartir el pan, no tiene ninguna significancia espiritual. Pero como leía Ezequiel, sí tiene el hecho de recordar lo que Él hizo por nosotros. Cuando Él toma el pan y dice, este es mi cuerpo, como esta es mi sangre. Y yo entendí eso, que el único que podía limpiar mi corazón era Jesús. Y acá cuando dice que el amor cubrirá pecado, habla del hecho de lo que Jesús le trata de enseñar antes, de que muchas veces, al actuar de una forma sin amor, a no mirarnos, porque todo tiene que ver con todo, en este párrafo que estamos leyendo la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos amor en todo lo que hacemos, en nuestros vínculos, en nuestra relación, y acá cuando habla ferviente es estirado al máximo, habla de eso, no va a ser mucho más difícil que el pecado esté, va a ser mucho más fácil perdonar y cubrir esas faltas, va a ser mucho más fácil. Por eso el amor tiene que estar sobre todas las cosas, y por eso Pedro va a terminar escribiendo, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y vamos a pasar al otro que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la compasión, y tiene que ver con eso. Si no hay amor muchas veces, ¿qué es lo primero que pasa? Señalamos con el dedo, ay, mirá el hermano hizo tal cosa, hoy dijo tal cosa, uy, mirá que el otro, mirá lo que hizo, y caemos en la otra parte, en ponernos en juzgar. Y acá la lección que aprende con la compasión, en Lucas 22, 31, 32, es cuando Jesús le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Sí? Y creo que esa fue una lección muy determinante en la vida de Simón Pedro.
Porque en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, ¿y cómo sigue? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí Pedro entiende y lo vivió en carne propia, esto de que Satanás lo toma en la negación, lo zarandea, como dice. El término ahí que se usa era el que se usaba para, acá no lo he visto, pero capaz que, era una técnica muy antigua, de que para guardar el trigo, vio que el trigo es una semillita que tiene unas hojitas afuera, se viene como cubierto. La zaranda es la que se hace hacia arriba en el viento se lleva lo más liviano y en la zaranda queda lo más pesado, que es lo que vale, que es el granito, y así se guardaba. Eso habla de que acá Satanás, en la vida de Pedro, en esta zaranda que él le tocó pasar, era para que quedara lo bueno. Pedro en muchas situaciones de su vida vio cuánta paja, si se quiere, tenía en su vida de cosas que tenía que sacar para que quedara lo bueno. Y él aprende la compasión al ver que muchas veces, tal vez como él era antes, frente a la situación que un hermano podía estar pasando, acá dice para que después afirme a los hermanos, era ponerse en la actitud de juzgar. Y muchas veces nos ponemos en esa actitud de juzgar. Y acá Pedro dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y él entiende que muchas veces tal vez hay hermanos que están pasando por esa situación y él aprende a compadecerse. ¿Por qué? Porque lo vivió en carne propia. Y muchas veces nosotros nos ponemos en la situación de juzgar, porque tal vez no nos ha tocado vivir en carne propia lo que está viviendo el hermano. Y que creo que esto tiene mucho que ver con lo anterior, el de ejercitar el ferviente amor para acompañar a ese hermano en la situación que esté, para poder ser empático con la situación y no ponernos en juzgar, porque cuando uno juzga no hay amor. Cuando uno juzga se pone en la humanidad que nos toca y estamos lejos de cómo espiritualmente tenemos que mirarnos. Yo, hace tiempo hablaba con alguien y le decía eso. Venía a mí y me decía: sí, porque él hizo tal cosa, porque el otro hizo tal otra, porque esto. Yo le decía: mirá, Dios está trabajando en tu vida. Sí, también está trabajando en mi vida. ¿Sabes qué? También está trabajando en la vida de él. Entonces, si yo a veces me pongo a juzgar, o me pongo en una posición de creerme que soy superior, y ahí aflora el orgullo, me pongo en la situación de decir: yo soy mejor que vos, y sobre todas las cosas, Dios no está trabajando en tu vida, solo está trabajando en la mía. Y me pongo hasta a juzgar a Dios el proceso que Dios pueda estar teniendo con esa persona, cuando yo me pongo en el hecho de juzgar. Y creo que Pedro entendió muy bien eso, el hecho de decir: muchas veces puedo pasar por una situación que Dios está permitiendo para enseñarme algo. Está tratando de formar algo en mi carácter, está cambiando algo en mi vida. Y yo tengo que ser empático al momento de que otro hermano esté pasando por la misma situación. No me puedo poner en el hecho de ser el juez, porque me pongo en un plano superior a Dios, porque estoy diciendo que Dios se está equivocando de la forma que está trabajando en la vida de ese hermano. Entonces, aprendamos de Pedro, que a él le tocó pasar por eso, se puso empático y aprendió la compasión, a entender que pasamos por situaciones muchas veces, ¿sí?, que si lo miramos desde nuestra perspectiva tal vez son dignas de juzgar, pero que nos enseñe a que Dios está trabajando un área en mi vida como la está trabajando en cada uno de los que nos rodea, y ejercitemos ese ferviente amor frente a un hermano que pueda estar pasando por una prueba, por una situación que tal vez sí, mirá lo que me hizo, mirá hoy no me saludó, mirá por qué, mirá se cree no sé qué porque se compró. Nos ponemos en esa tela de juicio que está muy lejos de lo que Dios quiere que sea nuestra reacción, de lo que Dios quiere que pase en nuestro carácter. Esta transformación que Pedro nos enseñe a ver y analizar
como yo siempre digo, no conozco tu corazón como vos no conocés el mío. Pero vos que lo conocés, como dice la palabra de Dios, ponete frente al espejo de la palabra de Dios. Y esas cosas que te marque de lo que Dios nos está dando hoy de su palabra, puede ser el hecho de decir, Dios me está diciendo esto, tengo orgullo, tengo esta cualidad de juzgar, no tengo compasión, me falta amor. Lo que sea que Dios te marque, ponelo frente a la palabra de Dios y practiquemos esto. Y en esto se pone en práctica el amor y vamos a ver cómo vivir de alguna manera diferente. Yo siempre, y que también es una lección aprender, siempre me pongo también en el hecho, y creo que Pedro lo tiene que haber hecho, de cómo frente a todos mis errores, mis equivocaciones, mis faltas, cómo Dios me muestra su amor, cómo Dios me sigue dando una oportunidad, cómo dice la palabra de Dios que si confesamos y nos apartamos, ¿sí? Alcanzaremos misericordia. Y cómo Dios renueva esa misericordia cada día. Y entonces muchas veces tengo que hacer el ejercicio de que Dios está obrando de la misma manera en la vida de cada uno de ustedes. Que Dios renueva, si no, opaco el poder de Dios de transformar la vida de personas. Por último, vamos a ver el valor. Una cualidad en el carácter de Pedro, pero no el valor que vimos que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado Malco. Pobre tipo el único que tuvo una cirugía en 30 segundos de oreja, le pusieron oreja, que no pasó nada. Pero el valor, ahí por ejemplo en Hechos habla de Pedro y Juan, y dice el versículo 19 del capítulo 4, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí Pedro y Juan están frente al Sanedrín, estos religiosos que hablamos, que eran las autoridades del momento. Y como ellos, después de Pentecostés, están haciendo mucho revuelo con la gente, los llaman al templo, y Pedro dice ahí que ellos juzguen si es justo obedecerlos a ellos o obedecer a Dios. Vemos la transformación. Pues imagino que en otra situación, si él no hubiese aprendido todo lo que le tocó aprender, me imagino que sí estaría ahí. O sea, porque si lo llamaron no hubiese ido ahí. Pero yo me imagino agarrándose a trompada con el Sanedrín y diciendo, ¿ustedes quién son? Y nosotros somos más, somos menos. Pero él termina dejando que Dios moldee su corazón. Y vemos a ese Pedro que dice, tomando un valor espiritual, juzgad si es que los tenemos que obedecer a ustedes o los tenemos que obedecer a Dios. Después le va a hablar ahí en 1 de Pedro 1, 3 al 7, le va a hablar a todos los creyentes y por amor al tiempo no lo vamos a leer, pero después deténganse a ver todo el ánimo que Él les da. Pero yo quiero cerrar con este versículo que es 2 de Pedro 3, 18. Su segunda epístola Pedro la va a cerrar de esta manera y creo que es lo que quiero que se lleven, lo que yo también quiero guardar en mi corazón. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. ¿Sabieron ese Pedro que yo les decía en un principio, que todos recordaban por la negación, por cortarle la oreja a uno, por ser el que siempre quería figurar, el orgulloso, el impetuoso, el que de alguna manera siempre era el primero? Tenía muchas cualidades de líder, era un influenciador, como lo tenemos que ser nosotros. Si yo hubiese hablado de Pedro como el líder, tal vez muchos de nosotros hubiésemos dicho, sí, pero yo no soy líder. Pero creo que la palabra que se tiene que usar y el ejemplo que Pedro nos dejó es ser el influenciador. O sea, fuimos llamados para modificar e influenciar el lugar donde nosotros nos movemos. Donde nosotros estemos tiene que ser diferente. Tienen que notar, como les decía, esto de que les enseñó la sumisión a las autoridades. Tienen que notar que somos diferentes, pero no porque se nos ocurrió a nosotros, porque somos discípulos de aquel que nos llamó, aquel que nos salvó. Entonces el entorno en el que estemos tiene que ser diferente, pero porque nosotros lo transformamos. Y eso es lo que Pedro vemos que hizo. Y él va a decir, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y saben, una vez me hicieron esa pregunta.
¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en este mundo? Estoy hablando de aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Cuál es el mayor propósito? Está acá, lo leí. ¿Sí? Les ayudo. A Él sea la gloria. ¿Saben? El propósito que tenemos es llevarle la gloria a Dios. Y cuando vos tenés y sometés tu carácter y encontrás esta transformación que encontró Pedro, el que sale glorificado es Dios. No es que vos con todo esto estás tratando de ser mejor o mostrar mejor, que sos mejor que tus compañeros o mejor que tus vecinos. No, el resultado directo tiene que ser que digan, esa persona es diferente, a Dios sea la gloria. No es diferente por Él, porque es igual que yo, pero es diferente porque trata con cada momento de su vida de llevarle la gloria a Dios. Y eso es lo que Pedro aprendió. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que el propósito es llevarle la gloria a Dios. Entonces, como le decía, no conozco tu corazón, pero orá para que Dios transforme nuestra vida, aunque nos duela, aunque sea difícil, para que podamos llevarle la gloria a Él. Yo llegué a conocer a Cristo por un grupo de jóvenes que cuando los conocí, dije, mire que habían dado por todos lados. O sea, los que me ven así, pero me conocen de antes, tenía el pelo por acá, me gustaba el heavy metal, usaba pantalones de cuero ceñidos, escuchaba mucho rock y un montón. Y conocía jóvenes de casi toda, como se dice ahora, tribu urbana, que muchos espacios, muchos lugares con un montón de situaciones de jóvenes, porque yo conocí a Cristo a mis 22 años. Pero cuando conocí ese grupo de jóvenes, en un cumpleaños dije, esos jóvenes tienen algo diferente. Y eran jóvenes comunes y corrientes, pero a mí me cautivó mucho la diferencia que ellos marcaban, la forma que tenían. Y no porque eran, a ver, los conocí una hora y media en un cumpleaños. No es que me hablaron de nada, pero dije, estos jóvenes tienen algo diferente. Había algo diferente y eso que yo conocía todos los jóvenes que se te puedan ocurrir de forma, de manera, de filosofía, de forma de pensar. Y no es que ninguno llegara al cumpleaños y me dijeron, a ver, hermano, acá está la Biblia. No, su forma era diferente. Y eso fue lo que me cautivó. Cuando dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, va a cambiar cosas que al mundo le va a impactar y va a ser para la gloria de Él. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, y tal vez sea lo único que quiero que te lleves hoy. Que busquemos llevarle la gloria a Dios, y para eso tiene que haber una transformación. No porque quiero ser mejor, porque ya Cristo me hizo salvo, justo y perfecto. Sí, pero por el lugar que Él me dio, pueda caminar cada día pensando en que mi propósito acá en la tierra sea llevarle la gloria. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu preciosa palabra, gracias por la vida de Pedro. Señor, gracias por ver un hombre que se dejó en común, con un montón de cosas para cambiar en su vida, Señor, pero que se dejó en tus manos. Señor, y a lo largo del tiempo que estuvo contigo, pudo aprender a cambiar y a mirar de una manera diferente las situaciones que les tocaban vivir, Señor. A entender que Satanás es real, Señor, que con eso poder ver y experimentar cada cosa en su vida le hizo más fuerte, pero sobre todas las cosas, Señor, entendió que tenía el propósito de llevarte la gloria, Señor. Y podemos ver muchas enseñanzas más en tu palabra de su vida, Señor, de cómo tú lo transformaste. Señor, te queremos pedir que tú puedas obrar en nuestra vida de esa manera, que podamos ser sensibles a las cosas que tú quieres cambiar, Señor, que no te sirven, tener un carácter que tú puedas moldear para ser conforme a tu propósito, para que cada paso que demos, en cada lugar donde estemos, Señor, podamos cumplir este maravilloso propósito que sea llevarte la gloria. Señor, te rogamos y te pedimos que moldees nuestra vida, la transformes para poderte llevar la gloria. Agradecidos por tu palabra,
Señor, por todo lo que nos das, gracias por todos los ejemplos que nos has dejado, que vamos a estar viendo a lo largo de estos domingos. Señor, nos queremos dejar en tus manos, agradecidos, y lo hacemos orando en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias.